Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes en este espacio importante para compartir en la segunda parte de Por Bien y para Bien. Espero que hayan visto la primera para que no se la pierdan y puedan continuar con la segunda y la podamos entender. Bueno, en la primera parte yo les hablaba un poco del concepto del bien y el concepto del mal, y que en el concepto del bien siempre termina yéndose a la Biblia. Hablábamos de las reglas, de las distinciones, de lo importante que es no buscar interpretar lo que estemos haciendo mal, tratando de buscar una interpretación para que lo que para que lo que estamos haciendo mal pareciese que fuese algo bueno. Pero no es así. Les hablaba claramente de que si hacemos algo malo, las consecuencias que van a regresar son siempre malas. El bien tiene un solo concepto, como les decía al principio, y no tiene interpretaciones. O sea, el bien tiene un concepto claro y no puede ser interpretado, aunque tendemos a hacerlo así, pues tendemos a buscar interpretar lo que estamos haciendo mal para que pareciese que estuviésemos haciendo algo bueno. Así que bueno, continuando con la segunda parte, les quiero entonces hablar un poco sobre un capítulo de la Biblia. Lo primero que quiero es dejarles este capítulo de la Biblia que está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, que dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. No te dejes vencer por el mal, ¿verdad? Sino que agarra el bien y vence el mal con el bien. Está claro que el mal es la ausencia del bien. Y el mal, la palabra mal o el mal como tal, deriva de el bien, pues. O sea, es decir, cuando el bien no está, entonces lo que queda es el mal. Eso tiene que estar muy claro. Si el bien se va, lo que queda restando es el mal. Es como la oscuridad y la luz. Si apagamos la luz, lo que queda es oscuridad. Lo que tenemos entonces es siempre vivir en la luz, vivir en la claridad, y no dejar que nuestra luz interna y nuestro bien, que nosotros, como lo dije en un principio, viene impreso con un chip, un programa en nosotros, se vaya, porque si la luz se va, pues vamos a vivir en la oscuridad, no vamos a poder ver bien y vamos a hacer cosas indebidas, y es donde vamos a hacer cosas malas. El tema del bien y del mal siempre ha sido un tema controversial, debido a que cada persona tiene una visión diferente de lo que es bien y de lo que es mal. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, les dio la oportunidad de tener, y por supuesto esa oportunidad pasó a todos nosotros, les dio la oportunidad de tener libre albedrío. Es decir, cada persona puede escoger lo que quiere hacer, cada persona puede creer en lo que quiere creer, y cada persona, si quiere hacer el mal, puede hacer el mal, si quiere hacer el bien, puede hacer el bien. Las decisiones las tiene cada quien. Por supuesto, vienen las consecuencias, pues. Es decir, Dios dice que Él ama a los hombres y a la humanidad, pero no lo que ellos hacen. No puede amar lo que el hombre hace. Entonces, y Dios puede perdonar el pecado del hombre, más lo perdona el pecado y te deja sin pecado y te deja perdonado, pero no te elimina las consecuencias, porque las consecuencias son aprendizaje. Es decir, tú cometiste un error, bueno, yo te perdono por haber cometido ese error, pero lo que te viene a ti por haber cometido ese error son las consecuencias, y eso las tienes que vivir para que aprendas a no volver a cometer ese mismo error. Es muy sencillo. Fíjese, yo lo veo de una manera muy sencilla. La oscuridad es la falta de luz, como lo dije antes, y el mal es la falta del bien. Cada quien escoge dónde va a mantenerse, cada quien decide qué es lo que va a hacer. Cada quien, si las personas deciden
apagar la luz y vivir en la oscuridad, pues es su propia decisión. Si las personas deciden eliminar el bien y solamente van a vivir en el mal, es su propia decisión. Eliminas el bien dejando de amar, dejando de tener amor. Pero tenemos que tener claro que para poder entender el bien, debemos saber cuáles son las indicaciones, las definiciones, reglas y distinciones que cada una de las cosas, cada uno de los conceptos que podamos encontrar en las investigaciones están. Debemos tener claramente cuáles son las indicaciones que cuando leamos en la Biblia nos da para poder hacer el bien. ¿Cuáles son las definiciones de cada una de las acciones que tenemos que hacer o dar para hacer el bien? ¿Cuáles son las reglas? Es decir, existen reglas, existen escritos que te dicen, es como una constitución, por decir algo, que te dice qué es lo que debes hacer. Están las reglas para hacer el bien y las tenemos que tener muy claras. Y las distinciones de cada una de las palabras que están dentro de ese concepto y dentro de esas reglas. ¿Cómo hacemos para poder saber cuál es el principio de hacer el bien? El principio de hacer el bien. Primero debemos llenarnos de sabiduría y saber cuáles son las reglas. ¿Dónde conseguimos esas reglas? Esas reglas están escritas muy claramente en el libro, en la Biblia. Lo pueden buscar, si lo quieren buscar, en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 1 al 17. Ahí están claramente explicadas cuáles son las reglas que tienes que seguir para hacer el bien. Y por supuesto, en esas reglas están indicaciones, definiciones y distinciones. Tenemos que leerlas y estar claros de cuáles son cada una de esas reglas. Vivir haciendo el bien es vivir haciendo las cosas que debemos hacer según los principios. Cuando yo hablo de los principios de Dios. Pero habrán personas que dirán, bueno, yo no creo en Dios. Yo no leo la Biblia, ni la quiero leer porque no creo en la Biblia. Está bien. Te digo definitivamente que te estás perdiendo de una enseñanza y de un aprendizaje espectacular y único al leer la Biblia. Si tienes tiempo, si no lo crees y no lo has leído, date un tiempo y lee. Entra un poco para que te des cuenta de lo que te estás perdiendo. Pero bueno, si no lo quieres hacer y tu decisión es, bueno, yo no creo en Dios, no creo en la Biblia, perfecto. Pero tú tienes que tener tus propios principios. Tú tienes que tener un principio desde donde comenzar a hacer las cosas bien. Y esos principios están basados en respetar a la otra persona. Están basados en no hacerle a las otras personas lo que no te gusta que te hagan a ti. Está basado en buscar la manera de ayudar a las otras personas. Está basado en amar a las otras personas. Si tú no vas o no arrancas a hacer las cosas bien desde esos principios, todo lo que vayas a hacer no está bien. Es muy simple. Si tú no amas, no vas a hacer las cosas bien. Porque vas a hacer lo contrario. Y lo contrario de amar es odiar. Lo contrario de la luz es la oscuridad. Si no respetas a los demás, simplemente no vas a hacer las cosas bien. Entonces, tienes que tener un principio desde donde empezar a hacer las cosas bien. Y tenemos que darnos cuenta que lo que hacemos bien, que los que hacemos el bien y vivimos dentro de los principios, todas las cosas que nos pasan nos van a pasar para bien. Y ahí es donde está eso que estaba hablando de la belleza inesperada. El significado de eso es que si nosotros damos bienestar y si vivimos haciendo el bien, todo lo que hagamos se regresará a nosotros en forma de bien. Yo siempre le digo a mis hijos, cada vez que hables, ten cuidado con lo que dices, porque todo lo que tú digas negativo, con una carga negativa, va y regresa a ti con la misma carga. Quería leerles este otro capítulo del libro de Juan, capítulo 4, 18, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor tiene que ver con miedo, y el miedo tiene que ver con cosas malas. Entonces, sí, lo que acabo de decir, si tú amas, pues simplemente el hecho de amar te va a llevar a hacer las cosas bien. Así que bueno, para finalizar, como siempre, les tengo un cierre y que es como un resumen de todo lo que les acabo de decir. ¿Cómo hace un bebé para saber que cuando su padre lo lanza jugando hacia arriba, cuando venga bajando lo va a volver a agarrar? Simplemente lo hace porque sabe, porque ya lleva ese chip que les vengo diciendo del bien, sabe que esa persona que lo lanzó es su papá y que su papá lo único que puede desearles bien. Él sabe que eso es lo que va a pasar. El papá lo va a agarrar porque tiene esa noción instintiva, que nace con cada uno de nosotros. Luego, a medida que crecemos, el concepto del bien se hace presente y se hace mucho más claro. Y por supuesto, a medida que vamos viendo qué es lo que es hacer el bien, también nos vamos dando cuenta de qué es lo que es hacer el mal. Por supuesto, en la corriente del mundo siempre nos va a poner lo que es hacer el bien, lo que es hacer el mal, como si fuese algo bueno. Nos va a dar la posibilidad de interpretar. Pero ese es el problema. Cuando el mal nos da la posibilidad de interpretar, es ahí donde empezamos a equivocarnos. El bien tiene una distinción muy específica. En cambio, la definición del mal es simplemente la falta del bien. No tiene un concepto, la falta de luz, la falta de amor. Un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, es ese. Cuando nosotros nos pasa algo que pensamos que está mal, tenemos que buscar la parte positiva, lo que está detrás, esa belleza inesperada. Porque todo lo que nos pasa realmente nos pasa para darnos un bien. Cuando entendamos realmente que al hacer siempre el bien, todo lo que recibirás a cambio será igual, y de allí empecemos a entender que la palabra de Dios dice que Él dispone de todas las cosas para bien de quienes lo aman, ¿sí? Te lo dice claramente, amor, bien. Si tú amas, el bien siempre va a estar contigo. El que ama está en el bien y en la luz automáticamente. No existe maldad en el que ama. Y eso es una repetición de lo que ya les venía diciendo. Así que bueno, este es el final de la segunda parte. Espero que vean la primera para que puedan entender la segunda. Este es un espacio que es para buscar la manera de darle herramientas a ustedes para que puedan enfrentar este tema de la pandemia y lo que ha venido sucediendo. Recuerden, Dios nos utiliza y Él me está utilizando a mí para llegar a ustedes. Dios los bendiga y espero verlos muy pronto.